Hoy les traigo una historia que sabe a pasado, suena a salsa y se siente en el alma. Vamos a hablar del único, del inconfundible Héctor Lavoe, el verdadero cantante de los cantantes. Soy el cantante que hoy han venido a escuchar. Este hombre no fue cualquier personaje de esquina. Fue un símbolo boricua que levantó la bandera de la salsa con una voz que estremecía y un estilo que no tenía comparación. El día de mi suerte, que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambia. Pero prepárense, porque su vida fue una mezcla de aplausos y heridas, una montaña rusa de fama y tragedia. La vida ya me ha dado duro. Pero alto ahí. Antes de que arranquemos con este viaje de emociones, suscríbete al canal, activa la campanita y no dejes de comentar y compartir este cuento salsero con tu gente. Que este bochinche merece ser escuchado. Y ahora sí, vamos al mambo. Soy humano, y todo me pasa. Héctor Lavoe fue una leyenda viviente de la salsa, con una voz fuera de serie, una energía magnética y una capacidad para improvisar que lo hizo inmortal. Pero mientras el mundo lo adoraba, él cargaba con penas que no se veían desde la tarima. Hoy te contamos su historia completa, desde sus raíces humildes hasta convertirse en mito. Y mientras suena otro de sus himnos, viajemos al comienzo. Héctor Lavoe, cuyo verdadero nombre era Héctor Juan Pérez Martínez, nació en Ponce, Puerto Rico, en el barrio Machuelo Abajo, dentro de un hogar humilde pero lleno de música. Desde ahí comenzó a gestarse la leyenda, con el ritmo ya corriendo por sus venas. Pero la vida no esperó mucho para golpear. Cuando apenas tenía unos 3 o 4 añitos, su madre falleció. Fue el menor de 8 hijos y su padre, don Luis, era músico de barrio. Esa pérdida temprana dejó marcas profundas en su corazón. Murió. Éramos todos unos nenes. Don Luis tenía grandes sueños para Héctor. Quería verlo convertido en un saxofonista de primera, y por eso lo inscribió en la Escuela de Música Juan Morel Campos. Pero Héctor tenía otros planes, no quería soplar instrumentos, quería cantar con el alma entera. Desde chiquito, su talento era evidente. Tenía el oído afilado y un amor por el folclore jíbaro y la música popular. Se pasaba imitando a leyendas como Chuito, Odilio y Daniel Santos. Pero cuando escuchó a soneros como Maelo, Cheo y Ismael Quintana, algo dentro de él despertó, ahí nació su espíritu salsero. A los 14 años ya cantaba en una bandita y se ganaba sus 18 pesitos por noche, un tesoro para su edad. Entre fiestas de pueblo y toques nocturnos, fue perfeccionando su estilo y forjando ese swing que más tarde lo llevaría a la cima. Pero Héctor no quería quedarse en la islita. Él soñaba con conquistar Nueva York. El problema fue que don Luis no lo apoyaba. No era por ego ni terquedad, es que un hermano mayor de Héctor ya se había ido a Nueva York, y tristemente, había perdido la vida en un accidente. Y cuando por fin llegó al Bronx, la realidad no fue lo que esperaba. Nada fue fácil. Pero esa historia apenas comienza. Cuando Héctor puso pie en Nueva York, lo que vio no se parecía en nada al sueño americano que se había imaginado. Calles llenas de basura, vecindarios latinos descuidados, y una realidad dura que contrastaba con el brillo que esperaba encontrar. Ya él sospechaba que el norte no era tan dorado como lo pintaban. Se fue a los 16, con una maleta llena de ilusiones y una misión clara, hacer dinero. Pero cuando llegó, se dio cuenta de que el sueño era grande, sí, pero la batalla era aún más grande. Le tocó sobrevivir como pudiera, pintor, mensajero, conserje, lo que saliera. Todo mientras perseguía su oportunidad en la música. Un jíbaro con talento de otro mundo y una determinación que no se quebraba. Voy a tener que buscar trabajo porque la música, por ahora, no me da. Para ese entonces, los años 60 hervían en ritmo. Y no se decide a volver. Linda Cali, que no te queda. La salsa estaba explotando en Nueva York, reventando clubes y moviendo multitudes. Fue en ese ambiente candente que Lavoe conoció a Johnny Pacheco, quien le abrió la puerta hacia uno de los encuentros más importantes de su vida, Willie Colón. En 1967, cuando se conocieron, Willie quedó impactado. Héctor improvisaba hasta en los saludos. Tenía chispa, tenía flow, tenía alma. Así nació una de las duplas más potentes que ha parido la salsa. Ese flaco de Ponce, con cara de niño bueno y voz que te ponía la piel de gallina, era justo lo que Willie necesitaba para desatar su visión sonora. Y agárrate, Héctor tenía apenas 17 años cuando se convirtió en la voz principal de la orquesta debutante de Willie Colón. Esa fue la raíz de una historia musical que no paró de florecer. Así comenzó uno de los dúos más intensos y legendarios del mundo salsero.
En ese mismo, 67, lanzaron su primer álbum juntos, El Malo, y a partir de ahí, fue un no parar, hit tras hit, disco tras disco, arrasando desde finales de los 60 y entrando con fuerza brutal en los 70. Lo que ellos lograron juntos fue único. Willie traía sus trombones cargados de fuerza y calle, mientras LaVoe soltaba su voz como cuchillo afilado, con sabor, con swing, con magia. Era dinamita pura. Y si hablamos de clásicos, los que siguen sonando como si fueran nuevos, Aguanile, Cheche Colé, La Murga, Calle Luna, Calle Sol, El Día de mi Suerte. Todos himnos que marcaron época. Willie metía los metales pesados, Héctor le ponía el alma con su voz única, sus rimas callejeras y ese carisma natural que no se aprende en ningún conservatorio. Una combinación de oro que cambió la salsa para siempre. El mundo salsero se rindió ante ellos. LaVoe y Colón llenaban estadios por toda Latinoamérica. La leyenda ya era imparable. En 1968, Héctor se unió a la Fania All Stars y compartió escenario con gigantes como Celia Cruz y Cheo Feliciano. Participó en conciertos históricos como el del Yankee Stadium en el 73 y la gira por África en el 74, durante la icónica pelea entre Ali y Foreman. LaVoe ya no era solo una voz. Era un símbolo. Héctor Lavoe ya era una figura mundial. Encendía escenarios, agitaba multitudes y fue clave para que la salsa cruzara fronteras. Pero en 1974, llegó una separación que marcó un antes y un después. Willie Colón decidió hacerse a un lado para producir y dejar que Héctor volara solo. Al principio, fue un golpe. Héctor lo sintió como una traición, pero con el tiempo, entendió que era una oportunidad para crecer, para demostrar de qué estaba hecho. Fuimos como hermanos, crecimos juntos, salimos del Bronx y nos abrimos camino en el mundo. Y así fue como llegó el momento de lanzarse al ruedo por su cuenta. En 1975, Héctor arrancó su carrera como solista bajo el sello Fania. Y no pudo haber elegido mejor nombre para su primer álbum, La Voz. Simple, directo y completamente acertado. Ese disco fue un bombazo. Se llevó disco de oro y lo reconocieron como mejor vocalista del año. De ahí en adelante, todo lo que tocaba se volvía clásico. De ti depende en el 76, Comedia en el 78, El Sabio en el 80 y Qué Sentimiento en el 81. Aunque Willie seguía apoyando en la producción, Héctor se lucía en solitario. Soltó joyas que hasta hoy suenan como nuevas, Mi Gente, Periódico de Ayer, Juanito Alimaña, y por supuesto, El Cantante, escrita por Rubén Blades. No hay tiempo para tristeza, vamos, canta. Ese tema lo definió. Desde ese momento, fue conocido como el cantante de los cantantes, y lo llevaba con orgullo cada vez que subía a una tarima. A finales de los 70, Lavoe estaba en la cima, pero en los 80 empezaron a notarse las grietas. En 1983 volvió a unir fuerzas con Willie para grabar Vigilante. Luego vino Reventó en el 85 y Strike is Back en el 87, que incluso fue nominado al Grammy. Seguía peleando, pero ya se notaba el desgaste. Aunque Héctor seguía lanzando discos y dando conciertos, al final de los 80 su vida personal comenzaba a eclipsar su música. Detrás del ídolo había un hombre herido, lidiando con adicciones, conflictos familiares y heridas emocionales que nunca sanaron. En Nueva York, tuvo un hijo con su novia Carmen, pero la relación no funcionó. Luego conoció a Pucci, con quien se casó y tuvo otro hijo. Por presión de Pucci, se alejó de su primogénito, una decisión que le dejó una herida abierta. Sí, una decisión dura, y aunque es fácil juzgar desde afuera, hay que ponerse en los zapatos de quien lo vivió. La familia con Pucci incluía también a Leslie, hija de una relación anterior, a quien Héctor crió como suya. Pero mientras su fama se disparaba, también lo hacían los excesos. Dinero, reconocimiento, fiestas. Era una bomba para un tipo tan apasionado y fiestero como él. Héctor hacía lo que quería en el escenario, hablaba sin filtros, y la gente lo adoraba por eso. Pero su adicción le empezó a pasar factura. Tanto así que terminó ganándose el apodo irónico de El Rey de la Puntualidad, por llegar siempre tarde. Dicen que Johnny Pacheco hasta le escribió una canción en 1984 para vacilarlo. En ella, Héctor llegaba tarde a cantar y se excusaba diciendo que era la última vez, aunque luego soltaba, los otros llegan demasiado temprano. Una burla con ritmo salsero. A pesar de todo, el público lo seguía queriendo.
Pero Héctor entraba en una espiral peligrosa de escándalos, sustancias y tragedias personales. En 1987, se lanzó por una ventana tratando de escapar de un incendio y se lesionó seriamente. Poco después, murió su suegra Gina, a quien adoraba. Ese año fue un golpe tras otro. Y si eso no fuera suficiente, su padre, Don Luis, también falleció. Era uno de los pilares emocionales de Héctor. Pero lo que terminó de quebrarlo fue la muerte de su hijo Héctor Jr., con apenas 17 años. Un accidente trágico. Un dolor que no se puede describir. Cuando lo vi, era como si la vida se me hubiera ido. Héctor Lavoe vivió una cadena de pérdidas y golpes emocionales que lo hundieron en una tristeza tan profunda como su música. En medio del dolor, Héctor buscó refugio en las adicciones. En 1988, en un momento de oscuridad profunda, intentó quitarse la vida. Su batalla fue dura, real, desgarradora. Muchos dicen que no murió por enfermedad, sino de tristeza. Le arrebataron a un hijo, su casa se incendió, su suegra falleció. Fue una cadena de golpes que ningún ser humano debería soportar. Lavoe sobrevivió a aquel intento, pero las consecuencias fueron graves. Sufrió fracturas, quedó físicamente debilitado y perdió la capacidad de mantenerse de pie en el escenario. Celia Cruz lo relató con pesar. Tiempo después, se confirmó que había contraído VIH, producto del uso compartido de agujas durante su etapa más intensa de adicción. No todos sabían lo que realmente tenía. Algunos pensaban que simplemente se había deteriorado por el abuso, pero la realidad era más cruel. El virus del SIDA fue apagando poco a poco la luz del flaco. En 1991, un derrame cerebral le afectó el habla y prácticamente lo alejó para siempre del escenario. Ya no podía cantar como antes. Ya no era el mismo de antes, al menos físicamente. Sus últimas apariciones fueron contadas. A veces se presentaba sentado, con el cuerpo enfermo, pero con el alma queriendo luchar. Verlo así era doloroso. El gigante de la salsa, reducido por la enfermedad, aún se aferraba al micrófono con dignidad. Se notaba su dolor, decían los que estuvieron cerca. Y entonces llegó el 29 de junio de 1993, en Nueva York. Héctor Lavoe se despidió de este mundo a los 46 años. La causa oficial fue un paro cardiopulmonar, consecuencia directa del deterioro que dejó el SIDA, pero aunque su cuerpo se apagó, su legado quedó encendido para siempre. Soy otro humano cualquiera. Su muerte sacudió a toda la comunidad latina. Miles de fans le dieron el adiós entre lágrimas y salsa. Primero fue enterrado en el Bronx, junto a su hijo. Luego, en 2002, sus restos fueron trasladados a Ponce, Puerto Rico, para descansar en su tierra natal. Pucci, su esposa y compañera de vida, también falleció en 2002 en un accidente. Hoy reposa junto a él. Y aunque sus vidas estuvieron marcadas por la tragedia, la historia de Héctor sigue viva, como su voz, como sus canciones. Lavoe tenía algo especial. Una voz única, clara, poderosa. Su estilo de improvisar era inigualable, y cada presentación era diferente, mágica. Combinaba el sabor del campo puertorriqueño con la crudeza de las calles neoyorquinas. Y entre una canción y otra, lanzaba frases, chistes, ocurrencias que conectaban con el pueblo. Popularizó palabras como chévere y trabulú, y se ganó el título del cantante de los cantantes porque no solo cantaba, él vivía lo que cantaba. Esa frase, el cantante de los cantantes, nació con la canción que Rubén Blades compuso para él, El Cantante. Héctor la interpretó con tanta verdad que se volvió parte de su identidad. Fue un sonero monumental, ícono de la salsa dura junto a Willy Colón. Y más allá de su música con la Fania All Stars, llevó la salsa por el mundo y dejó una huella que todavía sigue inspirando. Un orgullo profundo, lo llamé mi mejor pregones. Su influencia traspasó fronteras y géneros. Hoy, sus discos siguen siendo escuela para quienes quieren entender lo que es ser un verdadero sonero. Mi gente, Aguanile, y tantos otros temas siguen siendo la prueba del arte de Lavoe. Su afinación, su fraseo, su fuerza, eso no se enseña. Eso se siente, eso se vive. Héctor Lavoe no solo marcó a la salsa, su influencia cruzó fronteras musicales. Sus temas han sido versionados en cumbia, merengue, rock latino, e incluso en ritmos urbanos, con artistas como Raúl Alejandro rindiéndole homenaje. Más de 3 décadas después de su partida, su voz sigue resonando con fuerza tanto en Puerto Rico como en Nueva York. Y no solo allí. En el Callao, Perú, se le rinde tributo con 2 estatuas, una de ellas de cuerpo completo, inaugurada en 2016.
Obra del escultor puertorriqueño Severo Romero, esta estatua costó unos $6,000, financiada gracias a las donaciones del mismo pueblo que lo idolatra. En su base, una frase que lo describe a la perfección: es chévere ser grande, pero más grande es ser chévere. Esa era la esencia de Héctor: grande, sí, pero nunca altanero. Un tipo humilde, boricua hasta la médula, que nunca perdió el contacto con su gente a pesar de ser una estrella mundial. En 1999, sus colegas le rindieron homenaje con un concierto en el Estadio Irán Bithorn de San Juan, dirigido por Gilberto Colón Jr. Fue un reencuentro emotivo, porque Héctor no era solo un artista, era del pueblo, siempre lo fue. Hoy su legado sigue más vivo que nunca, sostenido por su música y por el amor de sus fanáticos. Su vida ha inspirado obras de teatro, documentales y películas. Uno de los primeros registros visuales de su grandeza fue Nuestra Cosa Latina en 1972, donde brilló junto a la Fania All Stars. En 1999 se estrenó el musical Quien mató a Héctor Lavoe, con Domingo Quiñones interpretando al Flaco. Y en 2006 llegó la película El Cantante, protagonizada por Marc Anthony y Jennifer López, que llevó su historia a una audiencia global, mostrando tanto sus logros como sus demonios internos. También existe la miniserie El Día de mi Suerte, que en solo 4 episodios nos mete en la piel de un fanático peruano que esperaba ansioso la llegada de Lavoe a Lima en 1986. Un evento que ocurrió de verdad. Héctor cantó en la famosa Feria del Hogar, dejando una huella imborrable en los corazones limeños. Héctor Lavoe, aunque ya no esté entre nosotros, sigue cantando donde más importa, en la memoria de su pueblo. La serie no solo mostró al Héctor Lavoe artista, ese que incendiaba los escenarios con su voz, sino también al hombre que, sin quererlo, tocaba vidas con solo su presencia. Fue un fenómeno en Perú, demostrando que su impacto no conoce fronteras. La historia de Lavoe sigue resonando, calando hondo en la cultura popular de toda Latinoamérica. Y no queda ahí. Cadenas como VH1 y E realizaron documentales reveladores con entrevistas a figuras clave como Willy Colón y miembros de su familia, que ayudaron a poner en contexto su vida y sus batallas. En la red abundan tributos, grabaciones raras y homenajes que confirman una verdad: Lavoe sigue vivo en la memoria colectiva. El libro Cada cabeza es un mundo es hasta hoy la biografía más completa del Flaco, y sirvió de base para la película El Cantante. Fue un verdadero embajador cultural, llevando el alma boricua a cada rincón donde su voz sonó. Además, personalidades como José Iglesias, Willy Colón y Johnny Pacheco compartieron sus vivencias junto a Héctor en sus propias autobiografías. Su legado se ha expandido incluso a los cómics y novelas gráficas, manteniendo encendida la llama del mito. Porque sí, Lavoe no fue solo un cantante. Fue una leyenda viviente, un símbolo de lucha, arte y autenticidad. Un hombre que vivió con intensidad y dejó huella profunda en todo lo que tocó. Fue como un hijo para mí, confesó alguna vez alguien cercano. Y él mismo lo dijo con total honestidad: soy un loco, pero no le hago daño a nadie. Y por supuesto, su frase eterna, la que lo define por completo: es chévere ser grande, pero más grande es ser chévere. Eso era Lavoe. Un grande de corazón sencillo. Un alma buena que, pese a las cicatrices, nunca perdió la sonrisa ni el calor de pueblo. Sus palabras siguen vivas, cargadas de sabor, de calle, de vida. Voy por la vida, río y sufro también. Así, familia, cerramos este viaje por la historia de Héctor Lavoe, el cantante de los cantantes. Aquel jíbaro de Ponce que, con voz y sentimiento, llevó la salsa a otro nivel. Su camino fue difícil, lleno de altibajos, pero su legado hoy brilla con más fuerza que nunca. Nos enseñó que ser auténtico, luchar con el alma y mantenerse humilde, es lo que realmente vale. Y bueno, mi gente querida, gracias por llegar hasta aquí. Recuerda suscribirte y activar esa campanita para seguir disfrutando más historias con todo el sabor del Caribe. Nos vemos en el próximo video.